poder darle como un orden, la hemos establecido, vamos a tener unas preguntas base. Los expertos van a tener un tiempo lastimosamente limitado para poder darle cumplimiento como a llegar a todas las preguntas, y al finalizar vamos a hacer un ejercicio de comentarios, de preguntas, de aportes de que ustedes nos puedan hacer para que nos podamos sentir como muy armoniosos esta noche. La primera pregunta que vamos a trabajar es: ¿por qué es importante el patrimonio arquitectónico para la construcción de nuestra identidad cultural? La idea es que no le dirijamos a algunos, sino que el primero que quiera responder, maravilloso. Yo repito la pregunta: ¿por qué es importante el patrimonio arquitectónico para la construcción de nuestra identidad cultural? Yo quiero agradecer la invitación y felicitar a este grupo de jóvenes que están generando reflexión sobre la ciudad. Es que hay que conservar la naturaleza y vivir de los servicios ambientales, o sea, vivir de la renta del patrimonio, no consumir del patrimonio. Es decir, como si yo tuviera la plata y me comienzo a gastar la plata, pero no cojo la plata y la pongo en un banco a rentar en un negocio, vivo de la renta que me da mi patrimonio. Y de igual manera se traspasa a la naturaleza, en el sentido que hay que conservar los bosques, vivimos de los servicios ambientales, del oxígeno, del ecoturismo, pero no acabemos los bosques. De alguna manera, el cine va muy bien con el patrimonio cultural, es decir, ya va muy intangible, ya no es, digamos, el dinero, sino el patrimonio ayuda a conservar la identidad del pueblo, y es un intangible, porque si no, vamos perdiendo el vínculo de la historia. Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, que algún día tumbaran la Torre Eiffel y pusieran un himno. Creo que se rebotan los países. Y eso incluso por todo este concepto de ciudad marca o marca ciudad, el patrimonio hace construir la marca y construir la identidad. Entonces, por eso creo yo que es importante el patrimonio. Qué bueno. Bueno, yo digamos lo voy a ver desde un punto de vista, pues primero, digamos, de acuerdo a lo que el Ministerio de Cultura ha establecido hoy en día como patrimonio arquitectónico, sería un inmueble que tiene, digamos, un valor histórico, estético o simbólico, y ese valor se lo da a la misma sociedad. Pero entonces, en ese sentido, lo inmaterial es lo que le da valor a lo material. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esa idea? Todo el patrimonio, el movimiento moderno de la arquitectura que se hizo en el mundo, porque se hizo aquí en Barranquilla de 46 a 61, ha desaparecido casi en su totalidad. Y es tan importante que se creó un movimiento a nivel internacional en Holanda en el 2019 que se llama DOCOMO, que se llama Documentación y Conservación del Movimiento Moderno. Todas las obras de Corbusier que han, las personas que han seguido la línea de Corbusier, incluso aquí, Corbusier estuvo aquí, o un arquitecto Vittorio Magaña que se escribía con él, una arquitectura de una gran calidad que todo se la cargaba. ¿Por qué? Porque la gente no está ilustrada, no sabe el valor de la arquitectura. Entonces, no, lo que la gente quiere, aquí la gente no quiere nada. Si la gente quiere Barranquilla es novelera, quiere estar siempre en la última moda y un mando de cristiano. Ojo, porque vamos perdiendo el rastro histórico y ahí vamos perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Un momentico, vamos a discutirlo. También, supuestamente por votación popular íbamos a tumbar el edificio de la carga agraria. No, o sea, los términos de la estética y de la cultura no se manejan en términos políticos. No se puede hacer. Hay una línea de pensamiento, hay una línea académica que se delega el poder a unas personas para que ellos tomen las decisiones, o a la gente más ilustrada. Tendríamos que empezar a estudiar la estética, el cambio y esas cosas, pero por ahí es la cosa. Hay que ilustrar a la gente sobre lo que es y lo que puede tener valor para la sociedad. Para agregar algo, digamos, una de las mayores amenazas precisamente del patrimonio es el desconocimiento del mismo. O sea, si la gente no conoce el valor, la gente no aprecia ni cuida lo que no valora. Entonces, digamos que uno de los retos principales que tenemos nosotros, los que estamos metidos en el tema de la conservación, es precisamente ese. También de alguna u otra manera, digamos, buscar compartir esas experiencias y ese valor, tratar de compartirlo y que a la gente se le pegue eso. Bueno, y entonces, las administraciones y las distintas, o sea, siempre invirtamos en educación, en infraestructura. ¿Por qué tenemos que invertir en la conservación?
de edificaciones que tienen uso limitado. ¿Cómo, o sea, ¿cómo le digo, con qué argumentos vamos y solicitamos la conservación de determinados espacios para decir, de verdad tenemos que hacerlo por esta razón? Pregunta dirigida más o menos. A los dos. Bueno, no, yo pensaría, digamos, desde el lado de la administración pública, porque yo tuve la experiencia de trabajar, de crear la unidad de patrimonio local y en su momento no existía. Y digamos que fue un reto bastante interesante, pero cuando nosotros llegamos nos encontramos con que prácticamente no había nada desde el punto de la administración, ni siquiera se sabía que era patrimonio cuando yo llegué allá. O sea, no había mucha claridad, se había creado una unidad de patrimonio nueva y la idea era, digamos, empezar a consolidar un marco legal, empezar a consolidar los procesos. El tema de la conservación casi que se vuelve una lucha del día a día que además es muy poco valorada, así que uno se vuelve el enemigo de los privados porque, ¿qué pasa? Digamos, en la conservación siempre se imponen unas cargas sobre los inmuebles y normalmente dentro de los marcos regulatorios lo que se busca es que hayan cargas y beneficios. ¿Qué pasa y qué ha pasado en Barranquilla? Que en muchos casos se aplican las cargas y los beneficios a veces no alcanzan a compensar lo suficiente. En otras ciudades, ponte tú así como, digamos, así como te imponen la carga de no poder demoler el inmueble, hay veces te permiten acceso a créditos flexibles, hay veces te permiten libertad de usos, hay veces te permiten otro tipo de beneficios que, digamos, sopesan un poquito esa carga. En Barranquilla tenemos ese problema y se vuelve una carga completa, pues tanto para el propietario como para quien está utilizando el inmueble. Entonces digamos que lo que hay que trabajar también es en buscar cómo reglamentar eso un poco. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que está especializada en este tema y ahorita empezamos a trabajar en Panamá, y en Panamá el tema es totalmente diferente. Allá quienes trabajan en inmuebles de conservación no pagan ningún tipo de impuestos ni sobre los arriendos, hay créditos preferenciales que casi tienen cero tasa de interés, y esto es un beneficio solo para inmuebles de conservación. Eso ha impulsado, digamos, la recuperación del campo en menos de 6 años. Obviamente entraron también unos privados, digamos, bastante importantes. El tema en Panamá fue que 50 familias muy grandes de Panamá se asociaron todas en un inmobiliario y compraron casi que todo el campo viejo. Y de ahí en adelante crearon un marco regulatorio, pues con el gobierno, que lo que hizo fue incentivar la recuperación. Incluso ahí si uno no presenta un proyecto, hace diciembre del año antepasado sacaron una ley que quienes no presenten proyectos de recuperación de los inmuebles y estén especulando, si a los 2 años no han presentado proyectos, incluso les embargan el inmueble. O sea, tienen la posibilidad de perderlo. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Que pare el tema de dejar los inmuebles abandonados y de perder. Allá el que no lo recupera termina perdiendo la propiedad del inmueble. Y eso, digamos que acá somos muy flexibles en ese tema. Y aquí ponte tú de muchos propietarios que ni siquiera les interesa el inmueble. Sea patrimonio, sea parte de la identidad, tenga algún valor histórico, cultural. Ahí no les importa, está el inmueble ahí abandonado, invadido, deteriorado. Alguien quiere hacer algo con el inmueble, tampoco les interesa. Entonces se vuelve, digamos, eso presenta una dificultad importante en todos los procesos de recuperación. Sí, y pido, como toda la administración debe ser algo digamos, de zanahoria y garrote. Porque si no se interviene en esos bienes, el gobierno, el Estado tiene que hacer algo y tiene que haber incentivo. Lo que sí concuerdo con Alejandro es que realmente aquí no hay incentivo. Yo fui director de relación en 1993. En ese momento ni siquiera el Ministerio de Cultura, existía Cultura. Y llegó de Bogotá, porque los barranquilleros no fuimos capaces de tomar la iniciativa, declarando Prado de Villalista zona de conservación. Entonces, fue en el 93. Me acuerdo yo estaba recién posesionado en la región y me cae eso encima. En ese momento había un boom de la construcción y se me dieron todos los constructores el enemigo de la ciudad.
era el enemigo del desarrollo, porque paralicé todas las licencias durante 6 meses, mientras hacíamos un estudio, mientras hacíamos una reglamentación, mientras, digamos, tomábamos algunas decisiones, y se hizo el primer inventario que no se ha vuelto a crecer. Fue un inventario que nada más se hizo con bienes republicanos o algo de Arreco, pero digamos el arte, la pintura, el movimiento moderno no entró a jugar en ese patrimonio. Se congelaron las cosas y se quedaron así. Y entonces nos hace falta política pública, y por eso era las cosas que me interesaba participar en este foro, porque el patrimonio como concepto de la diversidad debe estar acompañado de la política pública, de incentivos y de castigos, porque si no, no vamos a ningún lado. Y máximo ahora cuando estamos hablando de la cooperación público-privada, pues hay que generarle al privado y también al público un panorama en el cual se puede trabajar. Y quiero agregar algo también, ponte tú, hay incentivos que existen en el marco, digamos, de la ley nacional que ni siquiera están reglamentados. Nosotros ahorita estamos trabajando con el Ministerio de Cultura en el decreto 763 de 2009, que es, digamos, que reglamenta los temas de patrimonio material e inmuebles sobre todo. Hay un artículo, digamos, que establece que todo lo que uno invierta sobre conservación o mantenimiento de un inmueble es deducible el 100% sobre el impuesto a la renta. Yo cuando la primera vez que yo me estaba leyendo el marco legal, yo dije, bueno, esto, o sea, ¿será que la gente lo aplica? Yo me fui a hablar con el director nacional de patrimonio, en ese momento era Juan Luis Sasa, y le digo, y yo le pregunto, bueno, Juan Luis, ¿y esto se está aplicando a nivel nacional? Y me dice, no, nunca nos ha entrado una solicitud y por eso el proceso nunca se reglamentó. Y yo digo, bueno, pero imagínate que o sea, si tú inviertes 100 millones de pesos sobre la conservación de un inmueble, 100 millones de pesos deducibles del impuesto a la renta casi que te están saliendo gratis, y habrían empresas grandes que son, digamos, que declaran mucho impuesto, que estarían interesadas en aportar para esto. Entonces también es un tema de desconocimiento de la gente, porque al final es un artículo metido entre la ley. Lo mismo pasa con el patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial también para todas las, digamos, las manifestaciones que tengan declaratoria, también tienen incentivos tributarios que nunca se han aplicado. Sí, yo quisiera pedirle a Uber el tema del patrimonio lo manejan bien en Viena y Austria, que nos ilustre un poco cómo es el tema allá en Europa. Pues, bueno, pero primero sería como muy interesante, quienes no tenemos el privilegio de conocerlo, que nos esboce un poquito cómo es su nombre, que se dedica todo vecino de la terraza se tiene que presentar. Sí, así es. Yo me llamo Hugo Max, soy un arquitecto, vivo acá en Barranquilla desde hace 4 años casi. Y me dedico acá a producción audiovisual, tanto a la arquitectura, pero pues me parece súper interesante el proceso acá en Barranquilla porque es muy diferente a lo que pasa en Viena, obviamente, porque allá estamos luchando siempre en contra un poco de la protección, digamos, los arquitectos jóvenes, porque todo está sobreprotegido, ¿no? Uno no se puede salir ni un centímetro de la normativa. Entonces me parece muy interesante acá cómo están construyendo la identidad a través del patrimonio, ¿no? Y como ¿cómo digo? El patrimonio acá, o sea, yo me doy cuenta que hay tantos tesoros que tiene la ciudad acá, y me parece una lástima que todavía no existe esa protección que debería tener, ¿no? Pues, precisamente con lo de los incentivos de los impuestos, allá también hay modelos que ayudan a que los inversores, o sea, hay mucha financiación de los estados, del Estado para proteger el patrimonio y para que los proyectos sean rentables, digamos, y que eso sea un incentivo para que funcione mejor el proyecto. Claro que ya hay muchos proyectos, todo está protegido, ¿no? Está muy difícil salirse de las directivas, como acaba de decir. Es una situación bien diferente, pero me parece muy interesante acá, como hace parte de la construcción de la identidad barranquillera que les
rescatan todos esos microcosmos de historias que uno puede ver en toda la ciudad, ¿no? Sí. Rubén ahí hablaba de algo interesante y es una reflexión que yo le invito a hacer también, que decía, bueno, los arquitectos jóvenes queremos hacer otro tipo de cosas y está todo sobreregulado. Hay un tema en el trabajo en la conservación y es la delgada línea que hay entre cuando interviene la arquitectura contemporánea y empieza a chocar con lo histórico, pero esas dos arquitecturas tienen que aprender a coexistir. En Europa coexisten todo el tiempo y acá tenemos una idea errónea de que si uno pone un edificio contemporáneo al lado de un histórico, ya eso es un desastre, que eso no debería estar así, que la arquitectura que se debería hacer es parecida a la que existe en el sector, que es algo, digamos, totalmente falso incluso dentro de los estándares de conservación, pero es una idea errónea que tenemos acá. A mí me parece súper interesante que Carlos, que representa como ese recorrido que se han hecho durante años para poder salvaguardar todo lo que es patrimonio, y que estés también tú presente, que está haciendo un ejercicio en este momento de trabajo, porque es un ejercicio que ha sido propio de la conservación. Pensando un poco a futuro, ¿cómo puede coexistir ese ejercicio para que las generaciones que quizá, como Carlos decía, que ya se iba de recogida, óyeme, de verdad es un ejercicio que necesitamos hacer? Estos aspectos de reflexión, ¿cómo pueden existir para que a futuro realmente se haga sostenible el tema de patrimonio? Digamos, desde la academia, yo estoy metido en la academia, Sí. además de enseñárselo a los estudiantes, hacer ejercicios. En el 2011, en 2012, con apoyo de un desarrollo, la Cámara de Comercio hicimos en la Cámara de Comercio, en la Ferreña, en el edificio de la aduana, hicimos un workshop internacional con estudiantes de la Universidad de Málaga, Sevilla y Granada. Vinieron 12 estudiantes de allá, vinieron 3 profesores muy buenos. Yo puse 3 profesores de la Universidad del Atlántico y también pusimos 12 estudiantes. Y organizamos 5 grupos y durante 15 días estuvimos trabajando allá ideas sobre cómo desarrollar trabajos en esa dinámica misma, mezclada entre lo nuevo y lo viejo. Y planteamos que en cada uno de los sectores había que hacer recuperación de patrimonio, conservación de patrimonio, recuperación de espacios públicos y densificación de viviendas, generar espacio público. Hicimos 5 ejercicios maravillosos, los tenemos en una plancha, los mostramos, les pedimos a Eduardo, pero Eduardo entró por un y le salió por el otro, pero hicimos el ejercicio de que sí se puede. Y me decían estos profesores que dicen Córdoba. Córdoba es una ciudad de 5.000 años, nosotros estamos acostumbrados que cada vez que hacemos cualquier cosa encontramos una ruina musulmana, una romana, y tenemos digamos, el feeling para saber cómo se interviene sobre estructuras antiguas para revitalizar. Desde la academia pues, se desarrolló, desde la política hay que, como dices tú, incentivar la cuestión de el incentivo, y los empresarios que son el riesgo. Exactamente importante el tema de emprendimiento dentro de este mismo sector. Yo me he encontrado con que nosotros somos básicamente, creo que una de las pocas empresas que está dedicada únicamente a estos temas. Cuando yo entré a trabajar en la alcaldía, no hay empresas, digamos, que estén metidas en la industria de recuperar patrimonio, que ese sea su negocio. Y la otra cosa que la gente no asocia tampoco es que todos los procesos de recuperación de patrimonio vienen totalmente atados de procesos de renovación urbana. Siempre vienen de la mano. Entonces la renovación urbana, que es lo que hoy en día está de moda en todas partes del mundo, y es pensar en ciudades y no pensar en edificios, pensar en sectores, en propuestas de ciudad. Esa es la manera como deberíamos estar hoy en día trabajando, y invito también a la gente, pues digamos, la gente que está emprendiendo, la gente que le interesa este tema. Hay todo tipo de mercados dentro de esto también para uno trabajar, para uno hacerse una proyección y que al mismo tiempo está generando de alguna manera un aporte a la sociedad, recuperando su identidad cultural, manteniendo el patrimonio histórico. Es una forma, digamos, interesante de ver tu profesión.
o como cualquier otra profesión que tengas. Sí. Y hay también, digamos, un sentido ecológico ambiental, o sea, recuperar estructuras urbanas, también un reciclaje de las estructuras urbanas, y además que no te consumes áreas periurbanas, que Barranquilla abandonó el centro. O sea, es como cuando una persona vive en un bosque que deforesta la primera parte del bosque y sigue deforestando y no te reforesta nuevamente donde arrancó. Barranquilla es igual, Barranquilla se sigue expandiendo, hay un mercado de movilidad grandísimo por allá y se deja morir el centro. Cuando se ha hablado del COMPES y toda esta cosa de ciudades compactas, es precisamente eso. Y uno ve que la política pública o la política digamos, va en contravía de lo que está haciendo los privados con lo que dicen política, no hay. Pero y en ese sentido, como pensar en nuestra ciudad, los centros históricos suelen jugar un papel muy importante. Nosotros tenemos un centro histórico. Para el año 2008 hubo un programa con CIRCHAC, que es un seminario internacional de revitalización de centros históricos, que dinamiza la Secretaría. Perdón, no me están escuchando, yo me concentré en la terraza. Y les decía que los centros históricos juegan un papel muy importante en las dinámicas de ciudad. Hacia el año 2008 en la ciudad hubo un seminario internacional de revitalización de centros históricos que es auspiciado por Banco Interamericano de Desarrollo y por la Secretaría de Cultura de Francia. Esto nace un poco porque en Latinoamérica hemos tenido como una dinámica en la que varios centros históricos muy importantes les han puesto dinero, y esto ha generado, digamos, unas nuevas dinámicas de ciudad en esos espacios que tienen a muchos en este momento muy bien. Y han sido proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero bueno, esto ha generado como estos nuevos espacios. Nosotros comenzamos como una senda pensada hacia eso. Digamos, en el 2008 eso parecía que era lo que iba a pasar con nuestro centro, que la idea era que nuevamente la gente fuera a vivir al centro, recuperáramos estos espacios. ¿Qué pasa con el centro histórico? ¿Qué papel juega el centro histórico en términos de patrimonio? Y en este tema de revitalización y de esta dinámica de lo nuevo, lo viejo, y retomemos la ciudad. No, mira, hay un tema que primero es entender la riqueza del patrimonio en Barranquilla. Barranquilla es una de las pocas ciudades materialistas en el mundo que tiene dos centros históricos, además, enormes, o sea, dos sectores históricos, uno el Prado y el otro centro histórico. Si tú ves, ponte tú el tamaño de estos centros históricos en comparación a cualquiera de los centros en Colombia, los de Barranquilla son de los más grandes y los que más riqueza arquitectónica tienen. O sea, lo que uno encuentra en el centro histórico de Barranquilla son palacios, o sea, hay de todo. ¿Y qué pasa? Nosotros ni siquiera vemos esa parte. Entonces, primero empecemos por el tamaño de la cantidad de patrimonio que tenemos y la calidad de patrimonio que tenemos. Ahora, yo creo que para nosotros empezar los procesos de recuperación, lo primero es que la gente entienda, todas las ciudades tienen la tendencia de recuperar sus centros históricos tarde o temprano. Y todas las ciudades latinoamericanas, de alguna manera, cuando entran dentro de ese modelo de ciudad expansionista del movimiento moderno, van desplazando sus centralidades hacia la periferia y van abandonando sus centros. En algún momento esas ciudades llegan a los límites físicos, los que ya no pueden crecer más. Barranquilla está en ese punto. Barranquilla ya se conurbó con Soledad, se conurbó con Puerto Colombia, ya digamos que llegó al límite, digamos casi que pegado al mar, al río. Entonces ya desde el punto de vista físico, Barranquilla no tiene hacia dónde crecer. La opción que tiene en estos momentos Barranquilla es empezar a acelerar sus procesos de recuperación del centro histórico, de consolidación y de densificación, como decía aquí Carlos. Esto es lo que nos toca hacer en estos momentos y es interesante. Ojalá la gente empiece a ver la oportunidad tan importante que hay en el centro. Hoy en día en el centro
comparación a otra época. Hay inversión pública, por lo menos digamos están haciendo, hay más de 10 operaciones urbanas en estos momentos en el centro, que todo eso por lo menos le ha cambiado la dinámica y todos los centros empiezan así poco a poco a recuperarse durante los primeros 10 años y de repente llega un punto en que se aceleran y empieza la recuperación del centro. Eso va a pasar acá. Creo que es cuestión de tiempo también. Yo no creo en esa inercia, o sea, eso, por la simple inercia del mercado no se va a hacer. Se necesita una visión política. Porque Barranquilla, a diferencia de las restas ciudades, no estoy de acuerdo contigo, en que tiene límites de crecimiento. Naturalmente Barranquilla, desafortunadamente, tiene una topografía que puede llegar hasta Cartagena. O sea, podríamos tener el sistema expansionista americano. Quiero darle a la población un pensamiento de un alcalde de Barranquilla, José Raimundo Soto. Fue alcalde de Barranquilla en 1960 y escribió un libro que se llama Barranquilla, una economía en expansión, y mira lo que pensaba, que hoy en algunos inmobiliarios que he hablado con él piensan igual. Dice, de acuerdo con José Raimundo Soto, el suelo urbano de la ciudad tenía los precios más bajos comparados con las otras grandes capitales por 3 factores primordiales. 1. La topografía de la ciudad le permite extenderse por todas partes, pues no hay barreras montañosas. 2. La escasa o nula calidad de la tierra para ser usada en la agricultura o el pastoreo. 3. En ese momento no se había limitado el perímetro urbano. O sea, ¿por qué cree usted que Argos tiene toda esa cantidad de tierra para allá? ¿Por qué crees que tiene uno de proyectos expansivos? A ellos no les interesa. Ellos tienen la tierra para convertir en capital. Muy sencillamente. Entonces, yo no veo que digamos, por ley del mercado tiene que haber una política pública de un alcalde que diga, voy a dar incentivos tributarios, voy a aplicar toda la ley, voy a hacer proyectos urbanos. Aquí en Barranquilla, porque no queremos leer historia, vamos mirando las cosas en nada y seguimos como si el pasado no existiera. Y los últimos 2 alcaldes siguen nefastos. Para ellos solamente existe el presente. Y ya lo habían pensado. Ya lo habían pensado. Y cometen también la edad de hecho de llevarse la alcaldía para el turismo. Para la Loma, por favor. Estamos haciendo la ciudad céfora. Vamos a matar el centro cuando se vaya la alcaldía. Sí, eso sí. Entonces ya se viene pensando, lo venía pensando mucha gente antes, desde los años 50, no nos estamos inventando nada. Y esto es el movimiento moderno, el corazón de la ciudad, el concepto de corazón de la ciudad. Ya existía en ese momento. Hay que hacer más reflexión, hay que discutir más, hay que hacer este espacio valioso. Conocí el caso de Bogotá, cuando Bogotá comenzó a cambiar, precisamente fue un evento que se llamaba Pensar la Ciudad, con todos los académicos. Ahí conocí a Montana Mocus, conocí a Salmona, y produjeron una serie de textos. Comenzó la reflexión y comenzó la idea política para hacer esa. Un poquito, digamos, nuestra experiencia en estos momentos, que estamos generando un proyecto de vivienda en el centro. Hay que cambiar un poquito el chip a la gente, porque la gente se pregunta, bueno, pero yo sí puedo vivir en el centro, eso no es inseguro, eso en la noche no pasa esto. Nosotros incluso tenemos las oficinas en el centro, ahí mismo en el proyecto, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que el centro en la noche no es tan desierto como uno pensaría, no es tan oscuro ni tan inseguro como uno pensaría. Nosotros salimos de la oficina, podemos caminar a 3 cuadras, está la Plaza de la Paz, a otras 3 cuadras está el Parque Cultural del Caribe. Tiene una dinámica súper interesante de espacios urbanos que no tienen otros sectores de la ciudad. Otros sectores de la ciudad uno normalmente no encuentra plazas. En el centro encuentras plazas, por lo menos, digamos, hay una oferta de ciudad que todavía no se ha terminado de explotar. La gente todavía no ha entendido la calidad de vida que te puede generar estar cerca de un parque, o estar cerca de la Avenida del Río, o estar cerca de... Esos son espacios, digamos, que las ciudades, uno podría decir que ofrecen eso. Son las ciudades donde la gente está feliz, está contenta, puede salir y simplemente estar en el espacio público y disfrutar de la ciudad. Aquí hay sectores en el norte donde hay grandes desarrollos de vivienda que de verdad no te ofrecen absolutamente nada. O sea, no hay una banquita con un arbolito donde sentarse y los parques son así. Entonces, digamos, el potencial que tiene el centro de generar espacios con calidad de vida y una oferta de servicios es enorme. O sea, vivir allá tiene toda la accesibilidad del mundo,
están todas las instituciones, hay, digamos, yo creo que usted está leyendo un informe que dice que casi el 60% del comercio a nivel del departamento se mueve en el centro, sino que el centro tiene una población flotante grandísima, ahí casi que entran, creo que son 400, 500.000 habitantes diarios, entran, trabajan y se van. Entonces, de alguna u otra manera, eso es lo que hace que el centro en las noches tenga otra dinámica. Yo pienso que de todas maneras hay que darle una orientación, digamos, una ilustración al capital. O sea, el centro está lleno de paisas. Sí. Paisas Santanderianos. que tienen eso pagando por unos precios exorbitantes. La plata que se mueve ahí no la mueve Buenavista. No, tiene toda la razón. No la mueve. No. Pero son paisas de alpargatas, en el sentido que no tienen el gusto. O sea, tú ves lo que están haciendo. Nada más una superdensificación, o sea, superespecialización del espacio en lo comercial. Al receptor de lo poquito que ha hecho el Parque Cultural Caribe para digamos, ponerle una nota cultural al centro, todo lo demás es comercio. Y además hay otro problema muy grande en Barranquilla, que es la informalidad, que es un problema macroeconómico, pero que alguna vez se revela. Les pongo en cifras. En Colombia, el 50% del empleo es informal, promedio nacional. Pero en Barranquilla es el 70%. O sea, más intensivo, porque hay cantidad de gente que uno dice, ¿cómo hacemos con esta gente? ¿Cómo los transformamos? Que se están haciendo cositas de pasarnos algunas cosas, pero es una tarea titánica de ver cómo no gentrificamos el centro simplemente, sino ver cómo también hay un problema social muy grande en toda esta gente que va y viene todos los días a sellar las chazas y a vender zapatos, en fin. Entonces, para que el centro gane en potencia, o sea, y lo felicito y digamos, por lo que están haciendo, por la aventura que se están metiendo, eso me parece bien, el riesgo que están asumiendo, que está bien, pero hay que ayudarlo en el sentido que el gobierno tiene que hacer algo porque haga algo con los pobres, eso hay que solucionarlo, y es que generar otros espacios públicos de calidad, que haga que la gente pueda estar no solamente comprando, sino que se pueda estar viendo con el vecino, se pueda estar haciendo la cultura, porque hay una excesiva intensificación del uso comercial. Bien, Carlos y Alejandro, lo más bacano de una terraza es que va pasando el vecino y pilla que hay una buena conversación y se mete. Entonces, ahora es el momento de que los vecinos también se metan en la conversación y empiecen a como algunas preguntas que tengan, si tienen alguna sugerencia, si tienen otro comentario. Es importante también, creo yo, que aquí en las universidades todavía no hay especialización en patrimonio, en conservación. Eso para mí sería muy importante porque las personas jóvenes que son arquitectos y que quieren, tal vez motivados por cualquier razón, empezar a coger un predio, renovarlo. No hay dónde prepararse para eso. Estoy equivocada. Sí, no. Sé que lo más cerca es Cartagena, Sí. pero aquí no hay. Aquí hay que la especializarse en los arquitectos Sí. en patrimonio. La CUS tiene una especialización en conservación y tengo entendido que la Universidad de Atlántico están creando una maestría. Están creando una maestría ahora y creo que había otra también. La Simón Bolívar tiene un doctorado que están haciendo con la Universidad de Granada. Qué bueno. Estamos empezando. Pero está empezando, sí, no hay mucho. Bueno, el tema de revitalización del centro histórico, que mencionaba Sheila sobre el tema de cómo el PIDE está ayudando digamos, a promover eso. Nosotros en Barranquilla tenemos un plan de revitalización del centro histórico. Tenemos a consultores internacionales que han pasado por el mundo, etcétera. Se financió con dinero del gobierno nacional, el gobierno local, Barranquilla puso el dinero también, y ese documento está. Busca eso, precisamente, densificar un poco con el tema de vivienda también el centro, digamos, reactivar. Se hacen todos estos planes, normalmente, es lo que dice Carlos, necesitamos política y voluntad política, o sea, no hubo la voluntad política de pensar en la planificación, porque si no hay plan que vamos a ejecutar, lo ejecutamos todo de manera desordenada. Pero luego nos pasa algo, que no lo volvemos político,
O si lo volvemos político y lo metemos dentro del POT, el plan de ordenamiento territorial, eso luego no se cumple. Ahora, ¿por qué el POT en Barranquilla no se cumple? Porque el último POT fue menos, entre 2-3% fue lo que se cumplió. Ahí entra otro tema que no es solamente la política, sino el terreno local del ciudadano. ¿Qué está haciendo el ciudadano por hacerle veeduría a los sistemas de planificación que tenemos en la ciudad? Entonces, ahí es cuando entra un sistema de mercado que menciona acá, que dice, también Alejandro Pérez, entra una dinámica donde el privado hace lo que le da la gana. Entonces, uno dice, no, pero es que el gobierno no hace nada. No, sí, ya tenemos el instrumento, ya tenemos la ley que nos dice que ellos deberían estar haciendo esto, pero no hay nadie que la ejerce. Entonces, yo creo que aportando una idea que creo que es una solución además, es que en Barranquilla o en toda la ciudad los ciudadanos deberíamos estar haciendo más control y veeduría, no quedarnos en el pozo, sino después de eso es que está haciendo mi ciudad, en vez de criticar eso, sino, entonces, esa es una simple explicación de por qué de pronto el centro, teniendo un plan, no se está aplicando, y es también culpa o responsabilidad de nosotros tampoco estamos vigilando de que eso se haga. Entonces, a veces el desconocimiento de la norma o de que es un pozo, lo que está diciendo Alejo, pues si no sabemos qué es eso o qué es el patrimonio, pues no lo valoramos, no lo ejercemos. Creo que también es como un llamado a decirme a culpa a veces cuando en la ciudad está sucediendo lo que debería suceder, porque nosotros demostramos desinterés total y al final el centro es algo de lo más valioso que tiene nuestra ciudad. Hay intenciones, pero es verdad, y está lleno de países que ahora están económicamente haciendo lo que les conviene. ¿Sí? Digamos que, ¿qué pasa? Las instituciones, sobre todo en la parte de la cultura y del patrimonio, tienen muy pocos recursos. No es que no quieran, a veces es que no hay voluntad, sino no hay con qué, no hay con qué meter a más gente y hay 3 personas haciendo una función que deberían hacerla 25 o 30. Entonces, digamos que muchas veces, y digamos es muy fácil uno señalar, pero yo que estuve ahí, digamos, tuve esa oportunidad de trabajar, nosotros ahí hacíamos todo lo posible, pero durante meses la oficina de patrimonio era yo solo, si así me explico. Y a mí me tocaba revisar los proyectos, me tocaba hacer la veeduría, me tocaba... no hacer nada, no había presupuesto, simplemente en toda la alcaldía. ¿Y qué pasa? Porque tú, digamos, y ahí sí es un tema también de que no preparan bien las cosas, cuando arman estos planes, hay más de 20 planes de recuperación del centro en los últimos 10 años. Pero ¿por qué ninguno se ejecuta? Pero es que no planifican. Yo advertí esto cuando hicimos el plan de Loop, el último, que lo hizo la firma inglesa, una firma súper reconocida, que lo hicieron a través del Foro de Ciudades Sostenibles de FINDETER está dispuesto a poner la plata. Y que era lo interesante, vinieron unos consultores importantísimos que habían recuperado centros en todas partes del mundo, he hecho modelos en Brasil, en Irak, en todas partes del mundo. Y llegan acá y se les contrata para hacer un plan maestro de recuperación del centro, pero siempre advertí cómo va a ser la implementación de un plan de eso, porque es que el plan, digamos, la creación y los conceptos, sí, es una parte fundamental, pero el plan sin la ejecución no se hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Antes de nosotros desarrollar un plan, debe estar claro cómo es que ese plan se va a reglamentar. Para eso tocaría sacar políticas. Para lograr lo que ellos propusieron como plan maestro, tocaría articular una cantidad de instituciones públicas, políticas públicas, alinear a los privados, coordinar, digamos, generar de alguna manera una dinámica intersectorial donde se puedan llevar a cabo esos planes. Si no, ahí se quedan otra vez en el papel, otra vez una cantidad de ideas guardadas en una gaveta y se desactualizan y en 3 años ya no funciona el mismo plan porque la dinámica cambió. Entonces, clave la planificación dentro del mismo ejercicio. El público realmente ha dejado esa tarea a los constructores privados y al dueño de la tierra privado. Por eso uno observa que esta ciudad que está segmentada y el desarrollo ha sido así, estrato 6, 5 en el norte, donde el dueño del suelo es una sola empresa y el resto como que va difuminándose. Uno observa que ellos tienen una planeación muy bien hecha, porque es algo, y ahí va a seguir siendo el precio más alto de la Barranquilla del suelo. Pero ¿cómo hacemos?
mal me gusta una iniciativa, pero cómo se ha hecho para que el centro pueda revitalizarse, porque realmente si no hay inversión pública que cambie la situación actual, va a ser difícil que se traiga de nuevo la demanda. ¿Qué hay que hacer? Pero lo que uno ve es que en la balanza de lo público y lo privado, digamos, el público ya tiene mucho poder y poder llevar la línea. Entonces, lo que se necesita por lo menos aquí es un poder político consciente, que conciencia de esas cosas y que se apoye de todo el apoyo de la ley colombiana para poder hacer esas cosas. Yo creo que, por ejemplo, en eso, los países, los de Medellín, los países sí han sabido hacer esas cosas, porque están generando recursos públicos. Parece que es importante como coger esos ejercicios de planeación que ya existen, por lo menos el último, y tratar de traducirlo en términos generales, porque es que uno pone un ejercicio de esos de planeación y es ilegible para la mayoría, ¿no? Y poder generar a partir de eso, decir, bueno, lo volvemos legible y invitamos a la ciudadanía a movilizarnos en torno a esto, ¿no? Digamos, como ampliar la discusión de este grupo, ¿sí? Que pues, es un grupo particular que está preocupado porque entiende, digamos, la importancia de construcción de ciudad para construcción de ciudadanía. Entonces es traducir eso, buscar una manera de traducirlo de manera más visual, ¿no? Más gráfica, y poder incluir dentro de este diálogo a una gran mayoría de la ciudad y para poder generar presión desde la ciudadanía, ¿no? Como hacer evidente esta importancia que nosotros somos conscientes acá, abrirla a otras esferas. Hasta que ustedes no desarrollen este plan, les vamos a quitar a ustedes esa, digamos, esa capacidad de ustedes mismos a aprobar sus propios proyectos. La realidad es que ni siquiera estábamos preparados y yo creo que si no hubieran hecho eso fácilmente ya no hubiera patrimonio. Sí, es que estoy de acuerdo en decir que somos demasiado laxos y por eso o también no hay la suficiente sensibilidad digamos, cultural ciudadana para tener en cuenta el valor de las cosas. Entonces, ahí no, pues eso no tiene valor. La última vez que hicimos hacer algo parecido ahí en la red, se me presentó una señora y me dice, ¿y esto tiene valor? ¿El carro tiene valor? Yo sí, tiene valor contextual. ¿Qué es un valor contextual? Ruiz se me fue porque quería vender la casa, quería ocuparla. ¿Entiendes? Entonces, parte también de una ignorancia, de un desconocimiento, de una sensibilidad sobre el valor del otro. Entonces, yo estoy de acuerdo que si hubiera sido así, a ver si se lo lleva, se lo cargan, mira, también quiero traer a colación y otro tema que me parece importante. O sea, de los recursos para la financiación de estos proyectos. El anterior jefe de planeación, no sé si es el actual, en una reunión, decía que el cobro de la mutualidad aquí en Barranquilla no era gran cosa, no aportaba nada. Miren, el municipio de Bello, que está certifica ahí a Medellín, hizo un cambio de uso de suelo que le permitió a la empresa pública de Medellín montar una planta de tratamiento y le cobró nada más por esa operación 90.000 millones de pesos. 90.000 millones de pesos. 90.000 millones de pesos es el doble que lo que está cumpliendo Barranquilla en el espacio público. Creo que Barranquilla tiene 45 millones. Es el doble municipio de Bello, que tiene 200.000 habitantes. Hace falta coraje para cobrarle a los dueños de la tierra, a los árboles, a nosotros, y decir, yo soy el gobierno, aquí hay una ley, aquí hay las instituciones. Yo me alegro que Medellín esté en la gestión y lo estén haciendo en Pereira también. Pero esto viene desde el año 89, la ley de reforma del 89, que había establecido el cobro de la mutualidad. Los municipios no han tenido el coraje de pedir a los fortaleza institucional, pues se necesita una cosa bien montada, que capaz, y también un gobernante que nos dice por algo. Los alcaldes, ¿quiénes son los alcaldes aquí? Mira, el caso que tú citas de Medellín, gran parte de ese cambio que tuvo Medellín de un momento a otro fue gracias a la empresa pública de Medellín, que ellos crearon un modelo de empresa mixta, donde están los privados, hay negocios detrás también, pero al mismo tiempo hay un interés público que es prioritario, y fueron ellos quienes empezaron con las grandes inversiones en espacio público, en recuperación, en colegios, en bibliotecas, que fue bien interesante, digamos, el ejercicio.